niños, ¿verdad? Creo que se quedan muchas sillas vacías. Bueno, mis hermanos, vamos a tener nuestro tiempo para estudiar, para meditar en la palabra del Eterno. Esta semana nos tocó iniciar un nuevo libro en la bendita Torah, el libro de Vayikra, y la parashá que también lleva ese mismo nombre, Vayikra, que significa y llamó. Gracias a Dios. Pensé que todos se la sabían. Se va a oír así coro multitudinario. Y llamó. A ver otra vez, ¿cómo se llama la parashá? ¿Qué significa? Llamó. Oye, ¿quién llamó a quién? El Eterno llamó a Moisés. Y anoche anunciamos que nuestro tema para hoy iba a tener que ver precisamente o específicamente con ese llamado, con el llamado que el Eterno le hace a Moisés. Nuestra porción comienza diciendo: y llamó el Eterno a Moisés desde la tienda de reunión, desde el santuario. Desde ahí el Eterno llamó a Moisés. ¿Qué es lo que vamos a tocar? ¿De qué es de lo que vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar acerca de la voz de Dios, la voz del Eterno, y podemos titular a este mensaje: hay que oír la voz de Dios. Algo que una necesidad, podríamos llamarlo así, es oír la voz de Dios. Para los creyentes, diríamos, es una obligación. Para aquellas personas que no conocen a Dios o no están en una relación con Dios, es una necesidad que escuchen la voz de Dios. Pero para los creyentes es una obligación oír la voz de Dios. Recuerdan que la palabra dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, oír la voz de Dios es tan importante como, pues, que de eso depende la redención. De eso depende que una persona alcance o no alcance la redención. Si tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Ahora, cuando pensamos en nuestra parashá, en Vayikra, y nos concentramos en el hecho de que Dios le está hablando a Moisés. Dios le está hablando, Dios lo llama, es decir, Moisés escucha la voz de Dios. Pero decíamos anoche, hay un detalle acá, y el detalle es que el resto del pueblo de Israel no escuchaba la voz de Dios. Ellos no podían escuchar. Solamente Moisés podía escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿esto por qué pasaba así? ¿Cómo es que Moisés sí lo podía escuchar y el resto del pueblo no lo podía escuchar? Algunos dicen, bueno, es que Moisés entraba a la tienda, Moisés entraba al santuario y allí platicaba con Dios. Y entonces Dios hablaba con Moisés, pero hablaban así como bajito, ¿verdad? Como susurrando así, una voz bajita. Entonces nadie escuchaba. Pero será, ¿creen ustedes que Dios le hablaba a Moisés así? Como un susurro? Vente, Moisés, que no nos escuche. No, la voz de Dios y el pueblo de Israel ya tenía la experiencia. Ellos ya habían escuchado la voz de Dios. ¿Y cómo era la voz de Dios que ellos escucharon en Sinaí? Poderosa, ¿verdad? Miren, hay un salmo, Salmo 29. El Salmo 29 nos describe, ¿verdad? Nos dice cómo es la voz de Dios.
El Salmo 29 dice: honren al Señor, oh seres celestiales. Honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como a un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. Entonces vean ustedes cómo es la voz del Señor. Así como dice el Salmo 29, así es la voz del Señor. Esa fue la voz que escucharon los israelitas en la montaña del Sinaí. Definitivamente que sí, porque la descripción que da el libro del Éxodo, allá en capítulo 19, capítulo 20, es precisamente así. La montaña humeando, fuego, truenos por todos lados, parecía que estaba temblando toda la montaña, y es que era la voz del Eterno hablando. Y todo esto que dice el Salmo 29, todo eso estaba pasando allí en la montaña del Sinaí. Entonces, ¿por qué iba a ser diferente cuando el Eterno le habló a Moisés desde el santuario? ¿Qué cambió? O sea, ¿por qué ya no había estas manifestaciones? ¿Por qué ya no había el temblor? ¿Por qué ya no había los rayos, los truenos, el humo y todo esto? Dicen los sabios que obviamente afectó mucho. Recuerdan ustedes que el pueblo dijo que ellos ya no querían oír la voz de Dios. Ellos renunciaron al privilegio de oír la voz de Dios. Pero por otro lado también, dicen nuestros sabios, está el tema del pecado, el pecado del becerro de oro. El pecado del becerro de oro, digamos, alejó a Israel de Dios. Lo alejó de tal manera que les quitó la capacidad de escuchar su voz. Ahora vamos a recapitular esto. Nuestro Dios, hermanos, dice la Biblia que Él es espíritu. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, Dios es espíritu, por lo tanto, tenemos ahí una voz, vamos a decir, celestial, una voz espiritual. Si nosotros nos metemos al tema de las frecuencias, ¿saben ustedes lo que son las frecuencias? Por ejemplo, en el radio, una frecuencia, otra frecuencia, y hay la AM, que la FM, el 104, el 107, y todo esto, ¿no? O cuando tienes radios de comunicación, tienes que también escoger una frecuencia para comunicar. Oye, ponte en tal frecuencia, vamos a hablar por tal frecuencia. Si no estás en la misma frecuencia, pues no vas a escuchar. Digamos que alguien te dice: oye, está pasando un programa bien bueno allí en el radio, en el, no sé, en el 109.1. Ah, a ver, déjame le pongo. Oye, no se escucha, pero es que no estás en la misma frecuencia. Si estás en una frecuencia equivocada, no vas a escuchar. Entonces dicen los sabios
que algo que ocurría era que el pueblo de Israel no estaba en la frecuencia correcta. Entonces, ¿en qué frecuencia creen que tiene uno que estar para poder escuchar la voz de Dios? En la frecuencia espiritual, porque Dios es espíritu. Para poder escuchar la voz de Dios fuerte, clara, nítida, tenemos que estar en la frecuencia espiritual. Y digamos, en frecuencia espiritual y a un nivel lo más elevado posible. Porque hay que decirlo, que dentro del mundo espiritual hay niveles. ¿Están de acuerdo? Eso también la Biblia lo dice. La Biblia lo enseña. Hay niveles en el mundo espiritual. ¿Cómo sabemos eso? Por ejemplo, ¿qué seres espirituales conocemos nosotros además de Dios? Además del creador del universo. Los ángeles. Los ángeles son seres espirituales que viven en el mundo espiritual, que se mueven en el mundo espiritual. Y entre los ángeles hay niveles. Sí. La Biblia nos habla de seres espirituales, es decir, de ángeles que de hecho a los seres espirituales de una mayor jerarquía, de un nivel espiritual mucho más elevado que todos los demás, ni siquiera les llama ángeles, les llama seres vivientes, que son los que están alrededor del trono de Dios, o les llama seres ardientes. En algunas versiones les dicen serafines o querubines. Algunos dicen que no es lo mismo serafines, querubines, para mí sí. Son estos seres del más alto nivel espiritual que existen y que están lo más cerca de Dios que cualquier otro ser. Ellos están alrededor del trono de Dios y dice la Biblia que estos seres de día y de noche, ¿qué están haciendo, hermanos? Alabando. Todo el tiempo ellos están diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, y toda la tierra está llena de su gloria. Y Santo, Santo, Santo es el Señor. Así están ellos. Estos seres son lo más alto en los niveles espirituales que existen. Luego tenemos los arcángeles. Tenemos los arcángeles que son también seres espirituales que están a las órdenes del Eterno, al servicio del Eterno, pero tienen un alto nivel también espiritual. Y de allí, pues bueno, hay miliadas de ángeles, millones de ángeles, y debe haber más jerarquías, más rangos. Fíjese que cuando se habla, hay un texto bíblico que habla más bien de los seres espirituales que están del otro lado, es decir, los que no son de luz, porque también hay seres espirituales en el mundo de oscuridad. Y cuando la Biblia dice: porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra, ¿recuerda que principados? Ese es un nivel. Principados es un nivel, es el más alto. Es la jerarquía más alta en el mundo espiritual oscuro, son los principados. Y créeme, hermano, no te quieres topar con uno de esos. No te quieres topar con un principado. Por eso la gente que le gusta que me saca la cabeza al diablo, que sabe, cuidado. Te topas un principado un día y te va a pasar como aquellos, ¿cómo se llamaban los hijos de? Se me fue el nombre. Aquellos que dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y que le dijo el Espíritu: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quién diablos son. ¿Ustedes quién son? Los hijos de Seba, ¿no? Los hijos de Seba, que quisieron jugarle al exorcista, quisieron ellos
como que echar fuera demonios. Ten cuidado con eso. Los principados son cosas serias, muy serias. ¿Qué otro me dijeron? Principados y qué más? Potestades. Potestades, esos son otros. Es otro nivel, otra jerarquía. Y luego, ¿qué más? Principados, potestades, gobernadores. Órale, gobernadores. Entonces, si estas jerarquías están en el mundo espiritual oscuro, por supuesto que están también del otro lado. Los de la 4T. Están en el mundo espiritual de luz. Arcángeles, debe haber gobernadores, debe haber principados. Entonces, el mundo espiritual hay jerarquías, hay niveles, y por esa razón, cuando nosotros hablamos de crecimiento espiritual, hablamos precisamente de irnos elevando, de irnos superando, porque así como hay también un crecimiento en el mundo físico, nosotros vamos creciendo en estatura, pero vamos creciendo en conocimientos también, vamos creciendo en habilidades, vamos desarrollando talentos, vamos a la escuela. Entonces, si tú vas a la escuela, pues ya pasaste la etapa del kinder, ya pasaste la etapa de la escuela de nivel básica, como la escuela primaria. Pues si ya terminaste sexto año de primaria, no puedes o no debes seguir estando a un nivel de kinder, se supone. Tienes que ir creciendo en conocimiento, desarrollando tus habilidades, y así vas a ir creciendo, vas a ir alcanzando un nivel superior en conocimientos, en talentos, en especialidades, en muchas cosas. En el mundo espiritual también. En el mundo espiritual también, y la Biblia nos habla de eso. Pablo, cuando habla un poco de esto, él dice, refiriéndose a unos hermanos, dice: les di a beber leche, pues todavía no eran capaces de comer comida sólida. Él está usando ahí una analogía, ¿verdad? Está hablando, para que lo entiendan, de cosas físicas, de cosas materiales, pero en sí él se está refiriendo a las cosas espirituales. Cuando él dice les di a beber lechita, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué aspecto del mundo espiritual? O sea, se refiere a enseñanzas espirituales de un nivel muy básico. No les di a comer comida sólida, que eso es una enseñanza espiritual, pero ya de un nivel más alto. Pero dice porque no eran capaces todavía. Pero luego también hay reclamos, algunos que dicen: ustedes ya no son para estar tomando leche, ustedes ya están grandes, ya tienen dientes, colmillos, todo, ya deben de comer comida sólida. O sea, ya no pueden seguir ahí con los mismos temas ahí muy básicos, ¿no? O sea, hay que ir creciendo en el mundo espiritual. Cuanto más crezcamos en el mundo espiritual, en cuanto más nos desarrollemos en el mundo espiritual, vamos adquiriendo una mayor sensibilidad también en lo que tiene que ver con escuchar la voz de Dios. El pueblo de Israel no era capaz de escuchar la voz de Dios. Una, porque no estaban en la misma frecuencia. Dos, porque su nivel de espiritualidad estaba seguramente muy, pero muy bajo. Esto quiere decir que una persona, entre más esté enfocado en las cosas de la carne, en las cosas del mundo material, y menos enfocado esté en las cosas del espíritu, va a ser incapaz de escuchar la voz de Dios, aunque Dios le esté gritando, aunque Dios le esté hablando con esa voz tronante, poderosa. La persona no va a ser capaz de escuchar.
porque va a ser como que esa voz de Dios pues está en otra dimensión y yo no estoy en esa dimensión, no lo puedo escuchar. Dicen que eso es lo que pasaba ahí con Moisés y con el pueblo de Israel. Por eso ellos no lo podían escuchar. Ahora, hubo un profeta reconocido como uno de los más grandes profetas, el profeta Elías. El profeta Elías, hermano, usted recuerda, tuvo una experiencia muy fuerte cuando él fue a refugiarse allá en la cueva, y él ahí vivió una experiencia muy fuerte con el Eterno, con nuestro Dios. Ahora, ustedes se acuerdan la experiencia que vivió Elías, o sea, la experiencia en contexto lo que le acababa de pasar. Elías, el profeta Elías, tiene una confrontación con los profetas de Baal, de Acera. Él los enfrenta allá en el Monte Carmelo, un desafío. Aquí vamos a ver quién es quién es el verdadero profeta y quién es el verdadero Dios, sobre todo. Pues aquí se va a saber si Baal es Dios o si el Eterno es Dios. Presenta cada quien su ofrenda, su sacrificio. Los profetas de Baal por un lado, y después le tocó el turno a Elías. Conocemos la historia. Elías triunfó de una manera aplastante. Los profetas de Baal ese día quedaron en ridículo. Elías hasta se burló de ellos, y después de burlarse de ellos, miren, les dio cuello, literal los degolló a todos. Eso fue un gran triunfo para el Eterno. Todo el pueblo que estaba en ese momento alejado de Dios y bajo el poder oscuro de los Baales, de la idolatría, todo el pueblo se arrepintió y volvió a los pies de Dios. Ese día ahí en el Carmelo, el pueblo de Israel, todos gritaban: Adonai es Dios, Adonai es Dios, Él es el verdadero Dios, a Él no sirve para nada, Él es el Eterno. Un gran triunfo para el Eterno y por supuesto para el profeta Elías. Después de esto, Elías clama al Eterno para que venga la lluvia, porque ese mismo Elías había cerrado el cielo. En el nombre del Eterno, fíjense las cosas que uno puede hacer. En el nombre del Eterno. Hubo otro que le dijo al sol: detente ahí, y se detuvo. En el nombre del Señor, Josué. Ahora Elías detiene la lluvia. No va a llover, y no llovió en 3 años. Por el poder del Eterno. Pero esto se le adjudica a Elías, porque Elías lo hace en el nombre del Eterno. Entonces, alguien que detuvo la lluvia por 3 años, que venció a los 850 sacerdotes de Baal y Acera, y que los mató, y que le dio toda la gloria al Eterno ahí en el Monte Carmelo, y que trajo a todo el pueblo de regreso a los pies del Eterno, y que después ora al Eterno para que venga la lluvia, y vino la lluvia, y empezó a llover. Y luego este profeta Elías se pone en marcha hacia la ciudad, hacia donde habitaba el rey. Y cuando la reina Jezabel lo vio, la reina lo amenazó. La reina lo vio y lo amenazó y le dijo: mira, Elías, ni te creas mucho, ni cantes victoria, porque acuérdate de esto que te voy a decir. Lo que tú le hiciste a mis profetas, y les cortaste el cuello a todos mis profetas, yo te lo voy a hacer. Si yo te voy a matar, yo te voy a cortar el cuello a ti. ¿Qué hizo Elías? Se asustó y corrió. Se asustó y corrió. Y ahí nos preguntamos: ¿cómo es posible
que hizo todo lo que ya dijimos, se asuste nada más con la amenaza de una mujer. Bueno, no era una mujer cualquiera. Jezabel era una mujer terrible. Por eso se habla del espíritu de Jezabel, como una entidad también muy poderosa. Pero bueno, Elías no tenía por qué asustar. Todo eso fue el contexto. Elías huye asustado de la amenaza de Jezabel, y Elías corrió. Elías corría muy rápido. Elías hubiera ganado cualquier maratón, cualquier carrera de velocidad. Él corría muy rápido y tenía mucho aguante. Entonces él corrió hasta que llegó allá al monte de Dios, y allá se escondió en una cueva. Y ahí escondido, ahí permaneció hasta que la presencia de Dios llegó a hablarle, a llamarlo, así como llamó a Moisés, a llamar a Elías. Y hubo ahí, hermanos, manifestaciones. Hubo manifestaciones fuera de la cueva, poderosas, de parte del Eterno. ¿Se acuerdan qué pasó ahí? Lo que decía el salmista. Temblor, fuego, un viento fuerte, árboles saltando por todos lados, brisa. ¿De qué nos habla eso? De la presencia de Dios, de la voz de Dios. Pero algo que dice allí en la experiencia de Elías es que Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el temblor, Dios no estaba en el viento fuerte. Y luego dice, y oyó Elías un susurro, un silbo apacible, algo así como muy agradable, muy suavecito. Y entonces dijo, y Dios allí sí estaba. Allí sí estaba Dios. Y mucha gente malentiende el texto. Mucha gente no se da cuenta de lo que está pasando ahí. Y lo que está pasando ahí realmente era una tragedia para Elías. Porque lo que nos está diciendo la Escritura, hermanos, es que Elías había bajado muchos niveles de espiritualidad. Elías, de estar acá en un nivel bien alto, cayó bien bajo. Elías ya no tenía la capacidad de escuchar la voz de Dios en el trueno, en el temblor, en el fuego. Perdió la capacidad. Bendito el Eterno, todavía la escuchaba, pero solamente la podía escuchar como un silbo apacible, en la quietud. Ahí la escuchaba. Fíjense que a nosotros, a muchos de nosotros, nos pasa al revés. Nos pasa al revés, volteado, decía una amiga. ¿Cómo es eso? A nosotros nos pasa que escuchamos la voz de Dios en el trueno, escuchamos la voz de Dios en el fuego, escuchamos la voz de Dios en el terremoto. Allí escuchamos la voz de Dios, pero no escuchamos la voz de Dios, o dejamos de escuchar la voz de Dios en el murmullo, en el silbo apacible, en la quietud. Dejamos de escuchar su voz. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la voz de Dios truena, ahí nosotros escuchamos. Cuando pasa una tragedia, un juicio, como el que vivimos la semana pasada,
escuchamos la voz de Dios. Porque ahí inmediatamente empezamos, ay Dios mío, ay Señor, por favor Diosito Santo, ay, ayúdame Padre Santo. Y ahí está, ahí sí, porque no está la cosa. Y ay, el agua está subiendo, ay Diosito, ay, ahí oímos la voz de Dios, ahí sí. Pero cuando ya todo se calmó, cuando ya todo pasó, cuando ya está tranquilo, cuando está el silbo apacible, ya pasó, estoy a salvo ya. Y esto me recuerda una anécdota que yo no sé si fue cierto o no fue cierto, pero es una anécdota que platican mucho en el mundo de la política. Ustedes saben que, bueno, ahora ya no, ya pasó eso, pero hubo muchos años en el gobierno de nuestro país, en donde prácticamente era un requisito para los políticos, era un requisito ser ateo. Tú no podías ser un presidente de la nación o un secretario o alguien que está en un puesto importante en el gobierno y declarar algún tipo de fe. No, tenían que ser ateos. Cuando el partido aquel, ¿se acuerda? De los 3 colores, que gobernó muchos años, dicen, no me crean mucho, pero dicen que era un requisito ser ateo. Entonces, se cuenta esta anécdota que en cierta ocasión el presidente en aquel entonces, el general Lázaro Cárdenas, con todo su gabinete, iban viajando o viajaron de la Ciudad de México a Guadalajara para un evento y después volaron de regreso. Bueno, cuentan que en el vuelo de regreso de Guadalajara a la Ciudad de México, el avión tuvo momentos complicados, turbulencia. Yo no sé, los que han tenido la experiencia de viajar en avión, ¿les ha tocado alguna vez turbulencia? ¿Sí? Mi esposa y yo nada más, una vez nos subimos a un avión de ida y vuelta de Monterrey a Puebla. Pues esa vez ni nos tocó turbulencia. Oiga, qué feo se siente. Qué feo se siente. Pero dicen que no fue mucho, o sea, a veces se pone peor la cosa. Bueno, dicen que hubo mucha turbulencia, de tal modo que el avión donde iba el señor presidente con todo el gabinete se sacudía fuertemente, parecía que se iba a derrumbar. Y ya por fin, después de unos cuantos segundos, porque no crean que dura mucho eso, algunos segundos que ya duró esa turbulencia y por fin salieron de la zona de turbulencia, ya casi para aterrizar, y salieron de eso y que nadie hablaba, todos calladitos. El avión aterrizó. Cuando el avión aterriza, y entonces ya el piloto, bueno, ya pueden bajar del avión, ya llegamos. Y cuentan que el presidente don Lázaro Cárdenas se puso de pie, se acomodó el saco, los vio a todos y les dijo: señores, ya podemos volver a ser ateos, vamos. ¿Entienden? ¿Qué pasó ahí en el avión? ¿Qué pasó durante la turbulencia? Lo mismo que les decía, que todos ahí, ay Dios mío, pues no que eran ateos, pero todos clamando a Dios. Entonces por eso dijo: ya pasó, podemos volver a ser ateos. Yo les decía al principio, los incrédulos, los que no conocen a Dios, tienen la necesidad de escuchar la voz de Dios. Y por eso es que Dios tiene que hablar fuerte. Por eso es que Dios tiene que hablar así tronante, con poder, con tragedias,
con inundaciones, con terremotos, con volcanes haciendo erupción, permitiendo guerras. Todo eso es la voz de Dios, porque el mundo necesita oír la voz de Dios, y si Dios no les habla así de fuerte, no lo van a escuchar. Pero los creyentes tenemos la obligación de oír la voz de Dios, y de oírla en cualquier nivel. Nosotros tenemos la obligación de escuchar la voz de Dios cuando habla fuerte, y si habla quedito, y como Dios nos hable, es nuestro deber escuchar su voz. Tenemos que hacerlo. ¿Sabe que la voz de Dios se manifestó allá en la montaña de Sinaí? La voz de Dios se manifestó cuando el Mashiach, Yeshua, estuvo en este mundo. Dios habló durante la estancia de su Hijo acá en la tierra. En varias ocasiones la voz de Dios se escuchó, y la gente pudo escuchar. Y la voz de Dios, hermanos, está volviendo a hablar otra vez, porque el Mashiach ya viene, porque el tiempo de nuestra redención está cada vez más cercano, y por eso es que la voz de Dios se está escuchando. Por eso es que la voz de Dios está tronando en estos días, en estos tiempos. El tema es si la estamos escuchando, si nos estamos dando cuenta. Esta semana me preguntaba un hermano cristiano, me preguntó: oiga, pastor, ¿usted cómo ve a los hermanos? Digo, ¿cómo? No te entiendo, sé más específico. Sí, dice, ¿cómo ve a los hermanos? Digo, ¿a cuáles? A los hermanos de su iglesia, a sus ovejas. ¿Cómo los ve? ¿Cómo los ve ahorita que está pasando todo esto? Que está pasando toda esta situación. Le digo, ¿por qué me preguntas eso? Dice, es que no sé si soy yo, pero yo, dice, allá en mi iglesia, pues, no sé, yo veo como que. Y le digo, sí, ya te entendí. Le digo, mira, esto es algo general. Digo, esto es algo generalizado. Esto es algo que es un tiempo profético anunciado previamente. El mismo Mashiach lo anunció. El mismo Yeshua advirtió a sus discípulos diciéndoles: sean sobrios y velen, manténganse alertas. El mismo Yeshua también por eso decía repetidamente: el que tiene oídos para oír, oiga. Y Apocalipsis dice, vuelve a repetir: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Oiga, preste atención. El mismo Mashiach anunció que en los tiempos finales las cosas iban a ser tan difíciles, que los tiempos iban a ser tan peligrosos, que incluso dentro del pueblo mismo de Dios iba a haber un cisma, iba a haber una apostasía, iba a haber muchas personas que van a abandonar la fe. Muchos van a abandonar la fe, mis hermanos, de una manera sutil, si usted lo quiere ver así. ¿Y qué es lo que marca la diferencia? La capacidad de escuchar la voz de Dios o la incapacidad de escuchar la voz de Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Y yo le decía a este muchacho que me hizo la pregunta, le dije: mira, esto es bien difícil, le dije, y yo he llegado a un punto donde creo que estamos viviendo tiempos de supervivencia.
que esto se trata de realmente sobrevivir. Esto se trata de mantenerte a salvo. Esto se trata de que tú cuides tu salvación, de que cuides tu fe, y de que cuando llegue el momento y el Mashiach regrese, como dice la Escritura, tú puedas estar de pie y puedas verlo a los ojos, sabiendo que mantuviste tu fe intacta. De eso se trata. De eso se trata ahora mismo, de mantenerse firme. Porque realmente las cosas están muy difíciles. Si nos distraemos con cualquier cosa, sean preocupaciones, sean problemas, si nuestros ojos y nuestros oídos están puestos en las cosas materiales, nos vamos a perder. Esa es la triste realidad. Porque, hermano, no todo el que tiene ojos tiene la capacidad de ver, no todo el que tiene oídos tiene la capacidad de oír. Acá estamos hablando de la sensibilidad espiritual, de reconocer, de darte cuenta que este es el momento más fuerte de la historia, donde tienes que estar concentrado en las cosas espirituales, donde tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. Porque si te distraes, si pones más atención a las cosas de este mundo, a las cosas que no trascienden, entonces te vas a perder. La Biblia nos dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe. La Biblia dice que nuestros sentidos tienen que estar en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, donde está Dios, y no en las de la tierra. Pero yo le decía a este muchacho, es difícil. El ministerio es difícil. Y mantener a un grupo de personas concentrados, atentos, que se mantengan donde deben de estar, es difícil, más cuando se trata del mundo espiritual. Y yo le daba el ejemplo de Yeshua. Yo le decía, mira, Yeshua vino y Yeshua desarrolló un ministerio. Él predicó el evangelio, él reunió a un grupo de personas, él llegó a tener multitudes siguiéndolo. Sin embargo, las multitudes se fueron. En el momento más crucial, en el momento más importante del ministerio de Yeshua, que sabe dónde fue, el momento clave, el momento más importante, cuando él estaba en la cruz. Cuando él estaba en la cruz. ¿Dónde estaban los discípulos ahí? ¿Dónde estaban? Escondidos. ¿Dónde debían estar? Allí. Allí debían estar. Pero nada más estaba uno. Nada más estaba uno. Juan. Hablo de los discípulos. Mujeres había varias. Había varias. Pero nada más Juan estaba ahí. Fue difícil, ¿no? Yo no sé qué habrá sentido el maestro ahí, al bajar la mirada y no ver a sus discípulos ahí. Pero eso nos habla de lo difícil que fue. O sea, Yeshua lo siguieron multitudes y en ese momento crucial nada más había uno. Fue necesario entonces que viniera la resurrección de Yeshua. Y cuando Yeshua resucitó, él ya resucitado se da a la tarea de volver a juntar a los discípulos que ya estaban regados, que ya se habían ido. Miren, ¿dónde estaba Pedro? Usted sabe que de los 12, el principal discípulo era Pedro, designado por Yeshua mismo. Pues ¿dónde estaba Pedro? Hoy, en el lenguaje que usamos nosotros, diríamos, Pedro se fue al mundial. Pedro se fue al mundial. Pedro se regresó al mundial.
Porque ¿dónde estaba? Otra vez en la barca, con los peces, con las redes, en su vida de antes, en lo que hacía antes, se regresó a lo mismo de antes. Allá estaba Pedro. Bendito el Eterno, que es un Dios de segundas y de terceras oportunidades. Y que Yeshua fue por Pedro y, ay, Pedrito, está haciendo, hombre, deja ahí, que no te había dicho ya que eso ya no era para ti, que no te había dicho ya que tú te vas a dedicar a pescar, hombre, deja eso, vámonos. Los tuvo que llamar de nuevo, los tuvo que juntar de nuevo, les tuvo que explicar las cosas de nuevo, y ellos lo tuvieron que ver resucitado para que su fe se reforzara, aumentara. Aún así con todo eso, hermanos, ¿cuántos había en el aposento alto? 120. 120. Para un ministerio poderoso como el del mismísimo Mashiach, Yeshua, y todas las señales que hizo, y todas las enseñanzas que dio, con el puro sermón del monte, con ese tenemos, ¿no? Pero mire, para todo el ministerio de Yeshua, 120 como resultado nos habla de que la cosa está difícil, está complicada. Hoy en día, en la antesala del regreso del Mashiach, las cosas son iguales. Así como hace alrededor de 2000 años hubo mucha actividad demoníaca, hubo muchas cosas pasaron en el ministerio de Yeshua, el mundo estaba de cabeza, así o mucho más está hoy día. Tenemos mucha actividad demoníaca, tenemos las profecías cumpliéndose, tenemos juicios devastadores, tragedias, distracciones, tenemos de todo. Y todavía no empieza la persecución en su máxima expresión. O sea, ya hay persecución en muchas partes del mundo. Pero todavía no llega el momento, como dice por ahí la Escritura, todavía no nos ha tocado padecer hasta la sangre. Todavía no. Pero déjense tantito. Y en medio de todo esto, estamos escuchando la voz de Dios. Es nuestro deber hacer. Es nuestro deber escuchar la voz de Dios y escucharla con claridad. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué aprendimos, por ejemplo, de esta experiencia que acabamos de vivir? ¿Qué aprendimos? ¿Qué cambios vamos a hacer? Hace rato Sergio decía, y a lo mejor nos puede provocar un poco de risa, lo confieso, lo que decía él, ya no quiero llegar tarde, ya no quiero ser impuntual. Bueno, a mí me da un poco de risa porque pues, yo soy todo lo contrario, pero yo tengo mis demonios, yo tengo mis luchas, yo tengo las cosas o los retos donde tengo que cambiar y tengo que mejorar, y donde probablemente otros se rían de mí y digan, ay, ¿eso qué? Pero todos tenemos áreas de nuestra vida en las que tenemos que definitivamente cambiar, mejorar. Pero acá estamos hablando, hermanos, de lo espiritual. Porque lo espiritual es lo más importante, lo espiritual es lo que trasciende. Lo terrenal no, lo terrenal se queda. Sea que nos muramos o sea que venga el Mashiach, las cosas terrenales se quedan en la tierra. Lo que trasciende son las cosas espirituales. Lo que trasciende es nuestra obediencia. Lo que trasciende es nuestra fe. Lo que trasciende es nuestro servicio al Señor, lo que hicimos para Él. Eso es lo que trasciende. Y por eso que es necesario que otra vez y las veces que sean necesarias nos evaluemos. Dice la Escritura que nos examinemos a nosotros mismos y seamos honestos. Una respuesta honesta: ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Y partiendo de ahí, mejorar, cambiar, ajustar, arrepentirnos si es necesario. Porque es probable que varios de nosotros necesitamos hacer Teshuvah.
Y mire que ahorita es un momento excelente. Estamos a la puerta del Pésamo, de empezar un nuevo ciclo, un nuevo año en las celebraciones de las santas convocaciones. ¿Qué mejor momento? Mañana vamos a hacer Tevilá. ¿Qué mejor momento? Para evaluarnos, para platicarlo con Dios y para decir: Señor, ahora sí voy en serio. Ahora sí voy en serio porque ya entendí. Ya entendí, me costó, pero ya entendí que estamos en los tiempos finales. Ya entendí que esto se está acabando. Ya entendí que para qué me sigo esforzando en las cosas que no vale la pena. Ya lo entendí. Esperemos que así sea. Y que hoy, hermanos, hayamos podido escuchar la voz de Dios y lo que Él nos quiso decir. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos hablas, porque tú nos das la oportunidad de arrepentirnos, de corregirnos, de hacer lo correcto. Te ruego, Padre eterno, que hoy sea un día de bendición, que hoy esta palabra que tú has querido decirnos toque nuestros corazones, nos des tu espíritu, nos dé el entendimiento y pongas en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Que hoy, Padre eterno, realmente tengamos un cambio sustancial en nuestras vidas, sobre todo en nuestra vida espiritual, para gloria tuya. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo suplicamos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues así concluimos con este servicio.